Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña en el estudio el diputado Luis Silva, él es diputado por el Estado Bolívar de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes, Venezuela. Bueno, diputado, queríamos conversar con usted. El Estado Bolívar es noticia en los últimos días por el tema también de todo lo que es el arco minero y lo que está ejecutando en este momento el gobierno nacional con este tipo de actividad. Quería consultarle el tema de la minería en el país. ¿Cómo se ha ido manejando? ¿Ha enfrentado o se han enfrentado problemas en esa área? Hoy veíamos la situación que está enfrentando Evo Morales en Bolivia con también esta situación y las concesiones que ha entregado en estas áreas. ¿Venezuela podría encontrarse en una situación similar luego de lo que se está tratando de hacer? Muy parecida. En Venezuela se está intentando cambiar, como ya se ha dicho muchas veces, el rentismo petrolero por el extractivismo minero. El problema es que en el caso de la minería se están afectando áreas básicas del ecosistema amazónico. Estamos hablando de la alta reserva del Alto Caura, que es uno de los últimos pulmones vegetales del planeta, el Alto Paragua, el hábitat de por lo menos 17 etnias indígenas. Allí están Curripaco, Jibi, Panare, Yecuana, Sanema, Cariña, Panare, Temón, Guaraos, etcétera, a los cuales no se les ha consultado, por cierto, nada, lo cual es obligante, de acuerdo a los artículos 119 y 120 y 121 de la Constitución Nacional. Además, se incumple con prácticamente todo el capítulo 9 relativo a los derechos ambientales, cuando dice que para cualquier intervención que se haga a nivel del ambiente debe presentarse primero una evaluación de impacto ambiental. Esto no se ha presentado y a pesar de que en la Asamblea hemos sido bien incisivos en el tema, el Ejecutivo sencillamente está imponiendo su voluntad en un intento desesperado de raspar la olla. Pero el tema no es un tema económico nada más, es un tema ambiental. Estamos afectando las cabeceras del Orinoco, del Paragua, del Caroní, del Caura. Estamos devastando nuestros bosques, poniendo en peligro nuestros suelos, nuestras aguas. El 80% de los reservorios hídricos del país están de aquel lado del Orinoco. Estamos hablando de la producción de hidroelectricidad, que hoy día suministra electricidad al 60% del consumo nacional. Estamos hablando nada más y nada menos que del futuro de las próximas generaciones. Diputado, además del tema económico que es importante, usted señala que se está cambiando el rentismo petrolero por el tema de la extracción minera en el país. En este caso, es una riqueza que tiene la nación, es una riqueza que hay en esa zona del país. ¿Por qué no explotarla? Bien, verdaderamente suena romántico pensar que el pueblo se está muriendo de hambre y tiene una riqueza en el patio de su casa y nosotros vamos a decir no la utilice. Pero es importante entender el costo de esa utilización y las tecnologías que deban aplicarse para afectar lo menos posible al ambiente. No hay forma de no afectar el ambiente. Toda actividad humana afecta al ambiente, pero debemos preservar que se haga bajo las condiciones idóneas. Hoy día, la realidad es, cualquiera que ejerza la minería en el Estado Bolívar debe, por ley, venderle el oro al Banco Central de Venezuela, pero no hay ni una sola oficina del Banco Central de Venezuela a quien venderle el oro. Por tanto, se calcula que de 25.000 kilos de oro que se producen anualmente en Bolívar, 20.000 se van por los caminos verdes fuera del país, en una conexión con Aruba, Curazao, Estados Unidos, Nueva York, Amsterdam. Pero dentro de estos acuerdos que se están estableciendo y que el día de hoy se están firmando en Miraflores, eso puede tener una forma de proteger lo que es la extracción de estos minerales, la venta de estos minerales, la exportación de estos minerales. ¿Cómo se puede proteger en medio del secreto, del oscurantismo? Se han negado a solicitar, tal como lo reza la Constitución, la autorización de la Asamblea Nacional. Eso lo dice claramente en el artículo 150, que dice que todo contrato de interés público nacional debe ser previamente aprobado por la Asamblea Nacional. Y además es muy incisivo el artículo cuando dice que cuando se trata de empresas u organizaciones o países extranjeros. Además, eso queda ratificado en el 187 en su numeral 9 y no se ha notificado absolutamente para nada a la Asamblea. ¿Cuál es el papel de nosotros como representantes de la Asamblea? Entender que hay que aprovechar la riqueza nacional, pero preservando el ambiente. Ese es nuestro papel.
Y eso es lo que pretendemos hacer, una Contraloría ambiental y una Contraloría económica, pero el gobierno se niega a eso. Por tanto, tenemos que entender que no se puede olvidar que 8 millones de venezolanos quieren un cambio en Venezuela y por tal razón debe respetarse la voluntad de esos 8 millones de venezolanos. El uso del mercurio es una de las El cosas que uso del está en mercurio, juego aquí. están hablando de cambiar la tecnología de extracción del oro con mercurio por cianuro. Dígame usted cuál de los dos le parece menos peligroso, menos tóxico. Es decir, hasta el propio finado presidente Chávez decía que aún entendiendo todas las riquezas que estaban en Guayana, era quizás conveniente esperar unas décadas para que la tecnología avanzara de manera que pueda hacerse con el menor daño ambiental. Ahora, entendemos la situación que está atravesando el país. Las reservas internacionales han caído, como usted lo dice, todas las noches, en los últimos 8 días consecutivamente, y hoy, ahora están en 11.826 millones de dólares. Han bajado 4.542 millones de dólares en lo que va de año. Por cierto, bajo el amparo de unos supuestos decretos de estado de excepción y o de emergencia, que en lugar de mejorar la economía, lo que ha hecho es empeorarla. Entendemos que la inflación va de 500 a 700%. Entendemos que el país debe pagar de aquí a final de año cerca de 5.000 millones de dólares y cuando apenas quedan efectivos unos 500 millones de dólares. Entendemos que han estado vendiendo las reservas de oro, que en abril estaban en 361 toneladas y ahora en agosto están en 194 toneladas. Quiere decir que han vendido 167 toneladas de oro. Estamos hablando de más de 13.000 lingotes. Bien, pero hay opciones para el país. Las hay, solo que el gobierno las desconoce y tercamente insiste en el camino equivocado. Nosotros en la Comisión de Finanzas propusimos al país un documento contentivo de 10 propuestas, de la cual el coordinador fue el diputado José Guerra, por cierto, que hablaba, en primer lugar, lo que hay que hacer para estimular la inversión, que es la verdadera solución. Número 1, el respeto al Estado de Derecho, y empezando por el respeto al derecho de la propiedad. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Se han expropiado más de 1.200 empresas, más de 5.200.000 hectáreas de terreno han sido expropiadas. Por cada finca expropiada, la producción se viene al suelo. En segundo lugar, un ataque frontal al tema inflacionario, que es, en este caso, principalísimo. ¿Cómo se ataca la inflación? Como se hace en todo el mundo, reduciendo el déficit fiscal, reduciendo el gasto público y acabando con la emisión de dinero inorgánico. Pero que acabamos de ver que el Banco Central de Venezuela le ha aprobado un nuevo financiamiento a PDVSA que eleva la inflación terriblemente, porque estamos hablando de algo así como 174.000 millones de dólares, una cifra inaudita en Diputado, bolívares. hablando de deudas y hablando de todo este tema, ustedes desde la Comisión de Finanzas también han hecho seguimiento de lo que son las deudas que se tienen con sectores productivos del país. Quisiera que nos dé detalles sobre cuáles son las cifras que manejan. Sí, fíjese, en el caso de la materia agropecuaria, que es mi especialidad, tenemos los productores de medicina veterinaria, le adeudan no menos de 261 millones de dólares, que ellos ya trajeron esas medicinas o la materia prima para producir esas medicinas, las vendieron en bolívares, pero ahora no tienen acceso a los dólares, que fueron aprobados, pero no adjudicados, pero no liquidados. La empresa de agroquímicos tiene una deuda de 52 millones de dólares. Las empresas semilleras, cerca de 36 millones de dólares. Entonces, ¿cómo abastecer de nuevo al país? Cuando, por ejemplo, semilla de hortaliza, en este momento el inventario nacional está cerca del 1%. Semilla de pasto está casi en cero, lo poco que ha entrado al país ha sido por los caminos verdes. No hay alambre de púa para las fincas, grampas, sales minerales. Peor, no hay vacunas para brucelosis, para aftosa, para rabia. La mayor parte de los productores no consiguen los insumos para seguir adelante con la producción agrícola o pecuaria. Entonces es obvio que la escasez va a seguir incrementándose y el gobierno se reserva el monopolio de la exportación de semillas a través de una empresa llamada Corpovex, Corporación Venezolana de Exportación, que ya fracasó, por ejemplo, en el tema de la importación de semilla de maíz. Debió haber traído semilla de maíz para sembrar 1 millón de hectáreas, que deberían ser 1.200.000, y solo trajo cerca de 800.000 hectáreas, pero las trajo con más de 2 meses de retraso, de manera que terminó sembrándose alrededor de 500.000 hectáreas de maíz.
menos de la mitad de lo que debió haberse sembrado. Significa menor siembra, menor cosecha, menor producción, más hambre. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era el diputado Luis Silva, es diputado por el Estado Bolívar en la Asamblea Nacional. Nosotros hacemos otra pausa.